Muy bien, hemos hecho una pausa y continuamos aquí la segunda parte. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto es lo que Dios quiere, vivir su palabra, vivir su voluntad, vivir sus propósitos, vivir sus milagros. Es lo que Él quiere. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, estamos siendo enseñados. Estamos siendo enseñados significa que somos discípulos de Cristo. Estamos siendo enseñados para vivir así, en esa relación que produce fruto. Bueno, los cristianos no deben ignorar que Él está queriendo cumplir esa obra y que sean así mis discípulos. En este punto debemos afrontar la pregunta clave de estos versículos. ¿Cuál es exactamente el fruto que Dios espera de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo se refiere a que ya estaba claramente identificado en el Antiguo Testamento, cuando Él trató con su pueblo y les habló de ese fruto. Ahí en los pasajes sobre la vid, especialmente en Isaías 55:7, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Juicio es que juzgues el pecado, que repruebes el pecado, que condenes el pecado. Yo esperaba que ustedes vivieran así, juzgando el pecado, condenando el pecado. ¿Y qué pasó? Vileza, lo más bajo, lo más vil. Nada sucedió en la viña que yo planté. Yo esperaba justicia. ¿Y qué sucede? Una vida de dolor, de tristeza alrededor de ustedes. Y yo esperaba frutos de justicia, una vida de justicia. ¿Y qué vino? Maldad, destrucción, clamor, dolor. Ese es el fruto negativo. Bueno, ahora el Señor está hablándonos otra vez a nosotros. Extendió su plan mucho más allá. De hecho, les quitó este privilegio al pueblo judío y lo extendió a todas las naciones. El que quisiera entrar en ese pacto, el nuevo pacto, por eso se llama el nuevo pacto, el nuevo orden, el nuevo testamento. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, nada de esto vio Él. Un pueblo rebelde y contradictor. Busqué su cerviz y me dieron el rostro. Cerviz habla de inclinar, doblar la cabeza como siervo. El profeta dice que Dios vino a la nación de Israel, a la viña que Él plantó buscando fruto, es decir, justicia y rectitud. Pero lo que encontró fue opresión y miseria, maltrato a los demás por fuera y dolor y miseria por dentro. Él llama a esto uvas agrias, uvas silvestres.
no el fruto delicioso y lleno de sabor que tenía todo el derecho de esperar de ellos. Una viña escogida, plantas escogidas, sino el fruto retorcido, distorsionado y agrio. Cuando relacionamos esto con lo que tenemos en el Nuevo Testamento, queda claro que el fruto al que se refiere Jesús aquí es la vida de Cristo que llena las vidas de los creyentes y abundando para dar a otros también. Su carácter y su vida reproducidos en nosotros. Y vamos a ver esta cita, Santiago 3, 10 al 12. Es como este pasaje es como si fuera una advertencia que no vuelva a suceder. Ahora en Santiago, obvio que habla a los creyentes en Cristo, y él está como advirtiendo que no vuelva a suceder lo mismo que pidió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Santiago, ¿qué dije? 3, 10 al 12. Dora, ¿quieres leernos, por favor? Sí. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Sí, bueno, esa fuente es la fuente de tu corazón. Y habla de no caer en aquella vileza. Y ahora tú, por favor, también, desde el 13 al 18. Sí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sí. Bueno, aquí vuelve a hacer alusión a lo mismo, pero aquí todavía está dándonos una parte. Miren, hay muchos creyentes que están desalentados por haber fallado, por ellos mismos se sienten decepcionados o defraudados de su buena disposición, quizás de sus votos que le hicieron a Dios, y luego no supieron, por algunas razones, guardar esa comunión, y fueron cayendo, se fueron enfriando, se fueron retirando. Y a veces ellos piensan que ya Dios ya no los puede restaurar. Pero yo quiero decirles que mientras estés en esta vida, Dios no ha terminado contigo. No importa cuán bajo hayas caído, qué lejos te encuentres, qué cosas hayas hecho para negar el nombre de Cristo. Cristo pagó por todos esos pecados, ya lo tiene depositado a tu cuenta como pago. Y tú puedes regresar. Mientras tú no partas de esta vida hasta el último aliento, tú puedes volverte a Cristo. Quizás algunos en el hecho de su muerte todavía se volvieron a Cristo como hijos de Dios, haciendo caso de esa unión y de esa relación que se
fue secando. Pero no importa cuánto hayas negado el nombre, tú puedes volverte. El poder de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y puedes restaurarte. Hay cristianos que quisieran volver a la comunión, con el Padre, con el testimonio, con hablar de Cristo, las cosas bonitas que conocieron, y no tienen la fe suficiente para creer que Dios está listo para restaurarles. Bueno, el tiempo perdido es tiempo que se perdió de fruto, pero tú puedes continuar, y en poco tiempo Dios puede multiplicar. Quizás vuelvas ya con un corazón tan preparado que en poco tiempo Dios puede hacer más con tu vida a partir de ahí que todo el tiempo que perdiste. Porque entonces estarás sediento, con hambre y sed de justicia, de una vida de justicia. Esto es lo glorioso del amor de Dios, y Él no ha terminado. Bueno, algunos no creen en esta restauración y se quedan así. Su comunión, su compañerismo es el que se rompió. Su relación se secó. Pero ellos pueden regresar. Por eso es la predicación de la palabra. Por eso es el testimonio de la gloria de Dios. No hay duda al respecto si comparamos las escrituras del Antiguo Testamento con las escrituras del Nuevo Testamento. A medida que estas cualidades se extienden para involucrar las relaciones de la vida, aparecen como un carácter formado y forjado por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esto no hay ley que lo condene. Son cualidades, son virtudes, pero también son acciones. El amor no es un sentimiento, el amor es una vida en acción. Y el amor de Dios se muestra en nosotros por una vida en acción. Debemos considerar estas cualidades espirituales a la luz de Juan 16, 13 al 15. Vamos a leer de nuevo. Doña hermana Tere, ¿quiere leernos por favor Juan 16 en voz alta, por favor? 13 al 15. Ya lo leímos, pero cabe leerlo de nuevo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco. Hasta ahí. Bueno, eso es la obra que el Espíritu está llevando a cabo. En 2 Corintios, Pablo lo expresa de esta manera: por tanto, nosotros todos, hablando a los cristianos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo miramos en la palabra. Ahí vemos sus obras, su gloria, su buena voluntad, su amor, sus testimonios. Ahí lo vemos a Él
como en un espejo la gloria del Señor. Y ese es el poder de la palabra, de transformarnos conforme a esa imagen del Señor. Es maravilloso esto. Cuando tú pasas por esa experiencia y te habla para que sepas que esta es la experiencia que vas a vivir hasta que tú reflejes. Se habla de misioneros, de hombres que cubrieron tanto espacio en las naciones como misioneros, como maestros, que la gente se convertía al verlos a ellos. Por solo verlos y oírlos se convertían porque reflejaban la imagen del Señor. Bueno, en este momento debemos preguntarnos, ¿cuál es el estado de nuestra vida espiritual para entregarnos a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón? O si nuestra relación con Cristo ha sido solo resistir, retardar, desechar la gracia, cerrando nuestro corazón para no dejar que el fruto de la vid verdadera se manifieste. Bueno, esta es la gloria, la maravilla de oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Esto debe de ser un cambio en la actitud hacia la voluntad de Cristo y entregarnos a este proceso espiritual para dar oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No sucede por arte de magia o de repente. Estamos siendo transformados de un grado de gloria a otro y a otro y a otro, sin que esto termine mientras estemos en este mundo. Esto es lo que podemos llamar una vida íntegra. Todos los aspectos del espíritu son integrales. Dios está haciendo una obra integral. El amor, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la benignidad, la paciencia, todo como un solo Señor. Porque esto viene del Señor, que es el Espíritu. Este es el fruto que Dios está buscando según 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No hay esclavitud del pecado. Esto es lo que el Padre está trabajando ahora para producir en tu vida y en la mía. Bueno, nos lleva a meditar. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Cuál es esa vocación y esa elección que yo tuve en mi corazón cuando recibí a Cristo? ¿Cuál era el deseo para mi vida? ¿Qué quería yo alcanzar? Y es tiempo de meditar y dejar que la palabra, solamente ven a la palabra y disponte a que la palabra trate con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus planes. Sí, todo, va a tratar con todo. Y tú debes entregarte a esta obra de Dios. Es necesario concientizarte de que si estás unido a Cristo, el Espíritu Santo está llevando una obra a la par en ti. Está limpiándote y a la vez está produciendo el fruto de la simiente preciosa. No te limpia y luego ya cuando estés bastante limpio, entonces empieza. No, Él obra al mismo tiempo. Por un lado, proyecta la vida de Cristo
y por otro lado ve lo vil, lo sucio del pecado. Y su espíritu de santidad inclina tu corazón a la vida de Dios. Ese es el efecto del poder de la palabra de Dios. Dios tiene maneras maravillosas de lograrlo. Él no está buscando tu felicidad, sino nuestra plenitud del Espíritu. No las migajas agrias de la carne, sino la belleza del Espíritu, belleza de vida, belleza de carácter, no la tristeza del vacío, ni el clamor de la esclavitud, sino el gozo y el contentamiento en Cristo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir, dice en el Evangelio de Juan. Esto es lo que Él está trabajando en tu corazón para producir mucho fruto. Nuestro Señor continúa diciéndonos el papel que desempeñamos en esto. Ser seres vivientes que derramamos el grato olor de Cristo en nuestra vida, que se esparce por el mundo. Bueno, esto lo refleja a veces con la figura de un salero. Ustedes son la sal del mundo, ¿verdad? Los pongo en el salero para rociar y dar buen sabor a la vida. Hasta las ramas fructíferas necesitan ser limpiadas porque en el mejor de los casos tenemos ideas, pasiones y humores que requieren ser quitados, cosa que Cristo ha prometido hacer por su palabra, su espíritu y su providencia. Su palabra, su espíritu y muchas providencias a tu favor. Propicia que te vaya bien, que te sea más fácil sus providencias en el camino cristiano. Su palabra, su espíritu y sus providencias maravillosas, porque Él está a favor de que te vaya bien. La gloria de Dios se manifiesta en que aun que Él usa medios drásticos para avanzar en la santificación de los creyentes, ellos estarán agradecidos por sus tratos y cuerdas de amor y le agradecerán y le adorarán y le alabarán. Bueno, ¿qué tiene esa Biblia que lees tanto, que te ha cambiado y no quieres dejar de leerla? Todo el mundo está en esa Biblia. Sí, aquí veo la gloria de Dios, sus maravillas, sus providencias. Aquí veo como en un espejo y cada vez yo quiero ser más como Cristo. Dios trató en el Antiguo Testamento con Israel como una viña escogida, pero en el Nuevo Testamento Dios trata con los creyentes como unidos en un cuerpo, el cual Él es la cabeza, y nosotros los creyentes somos miembros unos de los otros. Esta es la figura relevante, una vid verdadera. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Los pámpanos de la vid son muchos, pero al unificarse en la raíz o en el tallo, no son sino una sola vid, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios en todos y por todos. De este modo, todos los que son nacidos del Espíritu, aunque disten entre sí en cuanto a lugar y opinión y cultura, etc., se unen en Cristo para fructificar. Para fructificar debemos permanecer en Cristo,
debemos estar unidos a Él espiritualmente por el Espíritu Santo y su palabra. La gran motivación espiritual de todos los discípulos de Cristo es mantener constante la dependencia de Cristo y la comunión con Él. Los que son nacidos de nuevo, esto es, los que son cristianos en la vida diaria, encuentran en su experiencia que toda interrupción de su comunión en el Espíritu hace que mengüen los efectos santos y por tanto que revivan sus corrupciones y desaparezcan las aguas refrescantes como son el gozo, la paz, el contentamiento, la motivación en su vida de piedad, la inspiración de la sabiduría y la inteligencia espiritual, así como el valor y la osadía para desafiar la corriente de este mundo. Bueno, cuando decae esa comunión viva, se avivan las pasiones. El efecto de la palabra deja de obrar y las pasiones, los deseos de la carne están ávidos de satisfacer esa antigua naturaleza. Pero a la vez las cosas maravillosas, hermosas, se van apagando. Debemos aprender a vivir así. Esto es el discipulado, esto es lo que el Maestro nos enseña. Separados de mí, nada podéis hacer. Y debemos cultivar esa relación, nutrirla, alimentarla, permanecer en Él. Bueno, con esto terminamos por hoy. Tenemos todavía estos 3 versículos, 6, 7, son 4, 8 y 9. Los vemos todavía, tenemos cosas importantes que ver. Muy bien. Terminamos por hoy, Dios los bendiga.